Dios, amén, por todo lo que Él hace por nosotros todos los días hasta este día. Bendito sea el Señor. Estamos ya listos para escuchar la palabra de Dios, amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a ir a la Biblia, vamos a ir al Hechos capítulo 8, vamos a leer el verso 4, ya leímos esta parte el otro día, vamos a leer para entender, hermano, lo que sigue. Estamos hablando acerca de la iglesia primitiva, hermano, los retos de esta iglesia al comenzar el ministerio, amén, de los apóstoles. Libro de los Hechos, capítulo 8, vamos a leer el verso 4. Bendito sea el Señor. Vamos a leer del 4 al 8 solamente. Amén. Cuando usted lo tenga puede decir un amén, gloria a Dios. Amén, amén, amén. Bendito sea el Señor. Vamos a leer alternadamente, amén. Es decir, la palabra del Señor en esta mañana. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió de la ciudad de Samaria y predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Unidos al verso 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pueden tomar su lugar dando gloria a Dios. Estamos viendo, hermano, cómo evolucionó la iglesia primitiva. Bendito sea el Señor. Esto, hermano, nos enseña a nosotros cómo debemos de caminar. Amén, aleluya. Cuáles son los retos que vienen al ser siervo del Señor. Amén, no es fácil. Amén. Cuando nosotros comenzamos el camino de Dios y nos enseñan, hermano, primero el Evangelio, nos presentan a Cristo. Nosotros venimos llenos de necesidad de Dios. Venimos llenos de pecado, venimos llenos de maldad, frustración, amén, cosas en nuestra mente, y el Señor nos recibe así y nos limpia, amén, nos limpia, nos purifica y nos da la oportunidad, hermano, de ir al cielo. Nos da la oportunidad a través de Jesucristo, hermano, amén, por su sangre. Aprendemos las reglas, cómo, hermano, tiene que ser lo que Dios demanda en su palabra. Y empezamos a caminar con Cristo. Pero, hermano, cuando uno empieza a caminar con Dios, es apenas el principio, hermano, del camino. Amén. La iglesia primitiva fue algo similar, hermano, cuando el día de Pentecostés, hermano, el Espíritu Santo descendió. Vamos a hacer un recuento, hermano, de lo que hemos visto. Y todo, hermano, empezó a caminar conforme a Dios por medio de su Espíritu Santo. Los apóstoles, hermano, llenos del Espíritu Santo, empezaron a hacer la obra de Dios. Y siguieron evolucionando ellos, hermano. Siguieron predicando el Evangelio, que es lo que Dios les había mandado a través de Jesucristo. La gran comisión, amén, que fueran y llevaran el Evangelio a toda criatura, que fueran y predicaran este Evangelio a toda criatura. Pero, hermano, después de ahí, conforme vamos leyendo el libro de los Hechos, empezamos a ver cómo fue evolucionando la iglesia. Los retos que empezaron a venir. Amén. La vida en Cristo, hermano, está llena de retos. Está llena, hermano, de pruebas. No es fácil, amén. Y yo siempre recalco, no por el hecho de que seamos hijos de Dios, vamos a dejar de ser humanos. Somos humanos. Estamos propensos a enfermarnos, estamos propensos a tener problemas en la vida. A veces nos excusan falsamente, a veces nos equivocamos nosotros mismos. Y empiezan a venir cosas, hermano, a nuestra vida. Y decimos, oye, pero soy hijo de Dios. Los apóstoles, hermano, en cierto momento tal vez empezaron a pensar lo mismo. Amén. Todo empezó muy bien, hermano, llenos del Espíritu Santo, y la gente empezó a recibirlos con gran gozo. Pero como dije el otro día, Satanás también hace su obra. Ese no se cansa, hermano, es su trabajo, no tiene otra cosa que hacer. Amén, más que
pues él es el padre de la maldad, o él está puesto para eso, amén. Pero eso no quiere decir, hermano, que la iglesia del Señor se detuvo. Amén. Los apóstoles empezaron a predicar el evangelio y empezaron, hermano, a extender la palabra de Dios. Se volvió un reto, hermano, aleluya. Seguimos leyendo el libro de los Hechos, y aquí donde leímos, hermano, Felipe se había levantado, acababan de matar a Esteban. Esteban había sido muerto, apedreado por los propios judíos, hermano, porque no aceptaban a Jesús como Salvador. No lo querían. Ellos iban anunciando, pero no todos recibían. La vida de la iglesia así es, hermano. Muchas veces nosotros, ¿a cuánta gente nosotros no le hemos hablado del evangelio? ¿A cuánta gente no le ha hablado a usted del evangelio? ¿Se han convertido a Cristo? No. Amén. Y eso no es nuevo, hermano. Ellos le hablaron a mucha gente, pero no todos recibían el evangelio. Especialmente los judíos, hermano. Muchos sí, muchos no. Pero ellos no cesaban de predicar el evangelio. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esa parte? Que nosotros, a pesar de que la gente no quiera, usted siga predicando el evangelio. Amén. Ahora, no trate de obligarlos, porque puede convencerlos, pero no se van a convertir. Mucha gente a veces, tantas insistencias, se convierte en un compromiso y viene, pero no quiere decir que se conviertan al Señor. Amén. Me ha tocado ver muchos casos de que uno está insistente con las personas. Vamos, mira, te quiero enseñar mi iglesia, te quiero presentar a Cristo. Yo muy poco hago eso, pero en algunas ocasiones me han preguntado, ¿dónde vas a la iglesia? Está al lado. Vamos, te invito. Algunos han venido, no se han quedado, algunos no han venido. Y hay de todo, hermano, pero el trabajo de nosotros es seguir hablando la palabra de Dios. Siempre que usted tenga oportunidad, hable la palabra de Dios. Hable a la gente de Cristo, amén, que el Señor cambia, que el Señor salva. Amén. Y es lo que los apóstoles iban haciendo. Ellos iban predicando la palabra de Dios en todos lados. Ellos no se detenían. Esa es la obra del Espíritu Santo, hermano. Eso es lo que Dios vino a hacer. El Señor vino a darnos las herramientas para nosotros poder vivir y dirigirnos en este mundo. Amén. Dice que todos los que iban esparcidos por todas partes anunciando el evangelio, dice. Iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Ellos empezaron predicándole a los judíos, pero empezaron después, hermano, a predicarle a todo el que se encontraba. Amén. ¿Por qué? Porque había la necesidad de Dios en ellos. El Espíritu Santo te empuja a hacer las cosas. Amén, amén. Amén. Yo no sé si usted estaba anoche aquí, hermano, pero yo me gozaba con la enseñanza de este muchacho, de Enrique, amén, de lo que hablaba, hermano. Las cosas que nosotros hacemos para Dios, cuando son impulsadas por el mismo Dios, por el amor que tenemos hacia Dios, no son forzadas, no se convierten en una carga. Esa es la razón, hermano, que los apóstoles se sentían gozosos de sufrir por el Señor. Jesucristo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. El evangelio, hermano, la razón que para mucha gente es pesado, es porque, hermano, aman las cosas de este mundo. Esa es la razón. No nos gusta, hermano, dejar las cosas que a nosotros, a nuestros intereses o a nosotros mismos nos gustan. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, ellos iban hablando, a ellos no les importaba el día de mañana. Amén. Ellos fueron escogidos para eso, para llevar el evangelio, para anunciar el evangelio de Jesucristo. Ellos no estaban pensando si iban a morir, lo que tenían que caminar, lo que tenían que sufrir por causa del evangelio. No iban pensando ninguna cosa de esas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermano, estaba en sus corazones y ellos estaban 100% confiados en Dios. Ahora, hermano, leerlo, decirlo es fácil, vivirlo es un poco difícil. No debería de ser así. Amén. Porque nosotros, conforme vamos
caminando con el Señor, nuestra fe se debe hacer más sólida, más fuerte. ¿Cómo es esto? Hermano, perseverando en el Señor. ¿Cómo? Tenemos la Biblia, podemos leer su palabra, podemos meditar en ella. Dios nos dio la habilidad y la enseñanza, hermano, para orar, para estar en comunicación con Dios. Y nosotros vamos a mantener alimentados del Espíritu de Dios que puso en nosotros. El apóstol Pablo dice: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Amén. Esa es la razón que el Evangelio se hace pesado cuando nosotros estamos más en la carne que en el Espíritu. Y no debería de ser así. Amén. Entonces, hermano, los apóstoles iban caminando, predicando el Evangelio, haciendo la obra de Dios. Dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. La razón que escuchaban a Felipe, hermano, era porque estaba lleno del Espíritu Santo. Había poder en las palabras que él decía. Había convicción, hermano, como decía el otro día. Nosotros, cuando hablamos la palabra de Dios, tenemos que estar seguros de lo que estamos hablando, porque si no, nuestro mensaje no va a llegar. Amén. Nosotros debemos de estar bien instruidos en la palabra y llenos del poder de Dios. Y es cuando la palabra, hermano, yo le aseguro que va a hacer efecto. Amén. Entonces ellos iban predicando, hablando la palabra, hermano, con denuedo, con poder. Y cuando dice con poder, hermano, estaba diciendo con seguridad de lo que ellos estaban hablando. Nosotros, si no tenemos experiencias con Dios, no podemos asegurar que Dios ha hecho algo en nosotros. Amén. Y la primera prueba está que nos cambió. Nos sacó de la vida donde estábamos. La gente a veces me pregunta, dice: oye, pero ¿cómo sabes que Dios existe? Digo: yo soy la muestra que Dios existe. Esa es siempre mi primera respuesta. Yo soy la prueba de que Dios existe. Porque me cambió. Me quitó el vicio en un segundo. Amén. No ocupé en Alcohólicos Anónimos, no ocupé andar, hermano, de terapias, no ocupé que me encerraran en un hospital para quitarme el alcoholismo. En un segundo, Dios lo hizo. Yo soy la muestra de que Dios vive, de que Él hace milagros, de que Él cambia las vidas. Y eso no va a cambiar, hermano. Dios existe, Dios está vivo. Dios es real y verdadero, yo soy testigo de eso. ¿Cuántos de nosotros hemos visto la mano de Dios? Ha sanado a nuestros hijos. Amén. Hemos estado a punto de morir ciertas situaciones y Dios nos ha salvado. Dios nos ha rescatado, hermano. Nos salvó del COVID-19. Muchos de nuestros familiares fueron llevados, hermano, murieron por causa del COVID-19. Se oye muy seco, pero hermano, es la realidad. Pero a Dios le plació conservarnos hasta este día. Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Entonces, hermano, la iglesia fue evolucionando y empezaron, hermano, como a haber más trabas para que los discípulos y todos los que se iban convirtiendo, iba habiendo más trabas, hermano, en el desenvolvimiento de la iglesia. Pero eso no los detuvo. El Señor Jesucristo dejó una promesa cuando le dijo a Pedro, dice: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este fue el principio de la iglesia. Y las puertas del Hades, Satanás no iba a poder detener, hermano, el caminar de la iglesia. No ha podido ni podrá. Desde el principio hasta el fin siempre ha sido su idea. Amén. Usando a las personas para que la palabra de Dios sea quitada. En nuestros días, ¿cuánta necesidad hay de la palabra de Dios? ¿Cuánta necesidad hay en este país de la palabra de Dios? Mucha necesidad, hermano. Si usted es curioso, hermano, y estudia la historia de este país, fue, hermano, fundada esta nación en principios, hermanos, cristianos evangélicos. Amén. Nosotros aquí somos inmigrantes, pero ellos fueron, hermanos, fundados en esta enseñanza, la enseñanza de Dios, los principios de Dios. Por eso es la nación que es.
mí me gusta leer, a veces, hermano, me gusta escudriñar por ahí la historia. Hermano, Dios es el fundamento de todas las cosas. La gente no lo ve así, porque se ha perdido, porque el enemigo, porque las personas, hermanos, con ideas erróneas, han querido, hermanos, oscurecer la palabra de Dios, o la han querido que la gente la vea de otra manera. ¿Cuál es la exigencia en nuestros días de las personas? Quieren ser libres, quieren tener libertad para todas las cosas. Amén. Pero en la libertad del ser humano, hermano, está la destrucción. Porque nos vamos a destruir nosotros mismos si nosotros nos apartamos de Dios. Amén, amén. Amén. Entonces, la guianza de Dios, el Espíritu Santo de Dios, hermano, es la base para obedecer a Dios. Nosotros, hermanos, no podemos obedecer a Dios si su Espíritu no está en nosotros. Si su palabra no está en nosotros. Nosotros no podemos contenernos a nosotros mismos. Amén. Yo bendigo a Dios siempre, hermano, cuando estamos aquí en las mañanas escuchando su palabra. Yo bendigo a Dios cuando miro a mis hijos sentados aquí, porque están siendo instruidos en la palabra de Dios. Cuando ellos sean adultos, hermano, ellos van a decidir qué hacer, pero nosotros ya les instruimos. Anoche miraba a los jóvenes aquí, hermano, y estaba gozoso. Y le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Como padre, uno se siente gozoso de que tus hijos profesen a Dios. Aleluya. Porque en las manos de Dios estamos seguros. Amén. ¿Cuántos pueden creer eso? Amén. Hermano, hermana, que están esta mañana, en las manos de Dios, su familia está segura. Amén. Mi familia está segura. Yo me acuesto en las noches y no estoy preocupado, hermano, porque estoy confiando en Dios. Amén. Gloria a Cristo. La iglesia, hermano, de los discípulos tenían enseñanzas básicas, iban instruyendo. La mejor manera de hacer discípulo es instruirlo. No, hermano, en lo que nosotros podamos saber, no, en la palabra de Dios. Una de las estrategias que yo usaba mucho, hermano, la persona que yo quería que escuchara el evangelio lo ponía a leer. ¿Sabes qué? Lee. Parecía algo ridículo y dice, oye, pero no, háblale de Cristo, le estoy hablando de Cristo. Los ponía a leer, léele ahí. Yo no miro muy bien, a veces tiene que ser sabio, hermano, para poder introducirte con ellos. Puedes usar cualquier método para que la palabra de Dios entre en las personas. Amén, hermano. Yo he aprendido que para que una persona esté firme, hermano, en el evangelio, tiene que ser discipulado. Y hacer un discípulo es llevar a alguien al conocimiento, hermano, de lo que tú crees, Aleluya. de tu fe. Gloria a Cristo Santo. A veces no estoy en contra, hermano, de la gente, oh, vamos a la iglesia. Está bien, pero primero preséntale a Cristo. Preséntale a Cristo ya te crucificado, como dice Pablo. Amén. Porque en esta etapa, hermano, de la iglesia, no había una iglesia establecida. Iban por las casas, hermanos, se reunían donde podían, y a eso le llamaban iglesia. Entonces, básicamente la iglesia, hermanos, se volvía el grupo de personas o uno mismo, es la iglesia. Amén. Entonces, hermanos, ellos continuaban predicando la palabra de Dios, enseñando, hablando de Cristo. Gloria a Jesús. Amén. Es todo lo que hacían. No hacían algo extraordinario, hermano. Cuando se oye hablar de la iglesia primitiva, uno se queda, wow. Mucha gente dice, oh, pero era la iglesia primitiva. Hermano, eran carpinteros, pescadores, hombres sin letra, hombres que estaban estudiados. Había de todo, pero todos, hermanos, estaban llenos del Espíritu Santo. Gloria a Cristo. Aleluya. Y hacían la obra de Dios. Alabanzas a tu nombre, Señor. Hermano, en nosotros hay un potencial espiritual. El Señor Jesucristo dijo, hermano, que fue puesta eternidad en nosotros. Usted y yo, hermanos, tenemos un potencial delante de los ojos de Dios. Gloria a Cristo. Tenemos que estar llenos de Dios, llenos de su Espíritu para poder desenvolvernos. Nosotros mismos, hermanos, en nuestra naturaleza humana, por naturaleza, y lo voy a decir por mí, hermano, somos cobardes. Amén. Somos cobardes.
Yo lo puedo decir de mí. Amén. A veces estamos en situaciones y te quedas, lo haré, no lo haré. Y es cuando la naturaleza humana tiene miedo. Pero cuando Dios nos toca, Él hace maravillas con nosotros. Así es. Gloria a Cristo. Y uno de los pensamientos que a veces, hermanos, no nos hace avanzar es un pensamiento que a veces decimos, pero yo no sé mucho, pero yo me equivoco. Yo le puedo preguntar en esta mañana, en este mundo, en esta vida, ¿quién no se equivoca? La Biblia lo recalca a cada rato, hermano. Pues hay muchas escrituras que lo recalcan. Cuando Dios dice que Él no tiene favoritos, ¿por qué Dios no tiene favoritos? ¿Qué dijo Pablo? No hay justo ni un uno. A través de Cristo fue que alcanzamos la justicia, pero por nosotros mismos no hay ninguno justo. Aleluya, gloria a Cristo. Amén. Entonces todos los que conocemos de Cristo y que caminamos, hermano, en su camino, tenemos la capacidad que Él mismo nos ha dado. Aleluya. De llevar su Jesús evangelio, Santo. de vivir para Él, hermano. Es lo que los primeros discípulos, los primeros convertidos iban haciendo. Empezaron a vivir para Dios. Cambiaron su vida, hermano, 360 grados. Dieron un giro total. Y empezaron a vivir para Dios. Dejaron sus creencias. Dejaron los actos que ellos hacían. Porque había algo dentro de ellos que los impulsaba a vivir diferente y pensar diferente. Aleluya, Santo. ¿Sabe que ahorita, hermano, la iglesia en un tiempo se va a convertir en el enemigo número uno de la ley, del gobierno? ¿Cuántos saben eso? Porque el pecado, hermano, porque la filosofía humana está entrando en los gobiernos de todo el mundo. Amén. Está entrando las filosofías y lo único que nos rehusamos a contaminarnos del mundo es la iglesia. La verdadera iglesia, ¿cuál es esa? La que ama a Cristo, la que sirve a Dios, la que obedece su palabra. Aleluya, Santo. ¿Amén? No nos quieren. Gracias, Señor Jesús. Ahora somos homofóbicos. Mi hermano, a veces la gente quiere confundirnos con la misma Biblia. Ay, que eres homofóbico. No, nosotros no odiamos a nadie. Yo se lo he dicho personalmente a mucha gente. Yo no odio a nadie. Solo digo lo que Dios dice. Porque eso no se puede cambiar. Lo que Dios dijo, Dios lo dijo. Y no va a cambiar. Y es mejor decirle la verdad a la gente que tenerlos, hermanos, llenos de mentiras. Bien felices, llenos de mentiras. Amén. No es el plan de Dios. Entonces, hermano, estas personas, ellos iban hablando la palabra de Dios. Ellos iban enseñando, hermano, lo que Jesucristo les había enseñado. Aleluya, bendito sea. Eso es todo lo que iban haciendo, hermano. Aleluya, Santo. Ellos no agarraban, hermano, un mensaje como uno, lees y preparas tu sermón, y iban y preparaban un sermón. No, mi hermano, ellos iban hablando lo que iban viendo, lo que habían escuchado de los apóstoles, y los apóstoles los que habían escuchado de Cristo. Así es. Eso es todo lo que iban haciendo, hermano. Cuando yo era más joven leía y digo, wow, esto estaba bien preparado. No, mi hermano. Ellos iban evolucionando conforme iban actuando. Y el Espíritu Santo de Dios les daba qué cosa ellos iban a hablar. Amén. Entonces, me encanta a mí, hermano, la evolución de la iglesia primitiva. Empezaron a venir retos. La iglesia tiene retos. No podemos quedarnos siempre donde mismo. Amén. Porque si no, una persona que está muerta, cuando se murió, ya se murió. Pero el que está vivo, hermano, ese se va a mover. Abre los ojos y mira, hey, estoy vivo. La iglesia, hermano, del Señor debe estar viva siempre. Así es, amén. Va evolucionando. La iglesia primitiva empezó a evolucionar. La venida del Espíritu Santo, empezaron a predicar el Evangelio, empezaron las oposiciones del gobierno, empezaron las oposiciones de la gente, empezaron las oposiciones de la religión. Pero la iglesia no se detuvo. ¿Por qué? Porque estaba llena del poder de Dios. Aleluya, bendito sea Dios. Amén. Aleluya. Acababa de morir Esteban, ¡pum! Dice Felipe, yo le doy para adelante. Amén. Más adelante matan a Jacobo. Oh, no, ya mataron a Jacobo.
¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo, hermano, fue crucificado y el apóstol Pedro se regresó a pescar? Dice, hey, that's it. ¿Cuál sería el pensamiento del apóstol Pedro? Oh, ya mataron a nuestro líder, se acabó. That's it. Pero ¿qué pasó cuando llega el Señor, hermano, y lo encuentra allá en la barca? Hey, ¿tienen algo que comer por allí? Que dijo Pedro, es el maestro, es el Señor que está ahí. Esto no está muerto. Amén. Pero después cuando viene el Espíritu Santo, hermano, entonces ellos complementaron, hermano, en su espíritu que Jesucristo no había muerto. En verdad le había ido al cielo y mandado el Consolador. Entonces ellos ya no retrocedieron porque les faltaba el valor del Espíritu Santo. Ya no se regresó a pescar, así que se paró el día del Pentecostés y se aventó un discurso, hermano. Aleluya, Que aquellos santo. 3,000 personas se compungieron de corazón. ¿Por qué? Porque era el mismo Pedro, sí, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Por eso estamos aquí, por eso no nos hemos ido. ¿Por qué buscas al Señor? Porque es mi Salvador. ¿Por qué le honras? Porque Él se lo merece. Amén. La gente que no sabe del Señor o que no entiende, hermano, no sabe por qué uno persevera en Dios. Dios es la única esperanza, hermano. Los apóstoles y todos los que se iban convirtiendo, eso es lo único que veían, que en el Señor estaba su única esperanza. Ellos seguían caminando, hermanos, ellos iban avanzando y empezaron a venir luchas, pruebas. Ahora mi pregunta es, ¿ellos se detuvieron? No, mi hermano. Nada puede detenernos. Aleluya. Nada puede detenernos de seguir a Dios. Amén. Los que nos podemos detener somos nosotros mismos. Amén. Nosotros elegimos. A veces me pongo a meditar y digo ¿cuál fue? Como hace un tiempo te estaba enseñando acerca, hermano, ¿cuál es la libertad que Dios nos dio? Somos los mismos, comemos, dormimos, hablamos, no dejamos de hablar, hermano, no perdimos la razón. Dios no nos cambió la cara, no somos los mismos. ¿Cuál es la libertad que el Señor Jesucristo dice? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es esa libertad? La libertad de elegir. Antes no podíamos elegir, éramos esclavos de esta carne. ¿Cuántos quisimos salir del vicio? Oh, me voy a salir de este vicio. Te sales 3 días, a los 3 días regresas para atrás. Amén. Oh, voy a dejar de ser maldiciente. Dejaba de ser maldiciente 2, 3 días, pero luego no, otra vez regresas para atrás. No puedes decidir porque tu carne te tiene atrapado. Pero cuando el Señor viene a nuestra vida, Él nos da el poder de elegir. Entonces, hermano, el servir al Señor es una carrera. Y el que decide irse se va a ir. Y el que decide quedarse se va a quedar. Aleluya. Amén. Eso es todo. A veces no entendemos y decimos, oye, pero ¿cómo? Pero si, ¿cómo le hago? No, tú tienes el derecho por medio de Jesucristo de decidir a dónde vas, qué haces, a dónde caminas. Amén. Entonces, hermano, todas estas personas aceptaron al Señor y decidieron servir al Señor sobre cualquier situación. Aleluya, bendito Dios. ¿Cuántos estamos decididos a caminar en el Señor sobre cualquier situación? Gracias, Señor. No estamos afos a una guerra, no estamos afos de otra pandemia. ¿Qué viene? Estamos por acabar el año, siempre se recalca eso, porque los años pasan y no saben qué sorpresa traen. Pero usted y yo estamos decididos a seguir sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. Aleluya, amén. Gloria Decimos a los Dios. mexicanos, ¿cuántos estamos puestos? Gracias, Amén. Señor Jesús. Yo quiero servir al Señor. Gracias, Señor Jesús. La vida no es, hermano, como a veces nosotros la planeamos. La vida, hermano, de ellos tampoco era así. Ellos no sabían que iban a tener oposición. Pero cuando nosotros, hermanos, tenemos puestos los ojos
en el Señor, como dice la Biblia, como dice el apóstol Pablo, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, nadie te va a detener de llegar a la meta. Amén, amén. Nada te va a detener, mi Gracias, hermano. Señor Jesús. Nada nos va a detener de llegar a la meta. Nadie puede hacer eso. Dios, hermanos, nos dio una integridad a cada uno. Y esa integridad nadie la puede corromper si usted no da autorización. Nadie puede entrar, hermano, a su propio pensamiento si usted no le da la llave. Amén. Entonces nosotros somos partícipes del Evangelio de Jesucristo. Yo así me miro. Soy participante de la salvación que Él nos ha dado. Todos estos hombres, hermanos, estaban decididos a todo. Aleluya. Amén. Decía nuestro hermano Enrique, a veces como que le pensamos, hermano, si nos van a meter en un horno de fuego. Oye, miré a rostizar, miré a cocinar ahí adentro. Y le pensamos. Pero el Espíritu, hermano, nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Aleluya, amén. De eso estoy seguro. Muere Esteban, hermano, muere Jacobo. Y Saulo, hermano, aparece Saulo. ¿Cuántos saben quién es Saulo de Tarso? Todos lo conocemos de más. Uno de los más grandes apóstoles, que después de convertido era Pablo, el apóstol Pablo. Pero hermano, la iglesia no se detuvo. Me encanta eso. Es que la iglesia, hermano, es el poder de Dios aquí en la tierra. Él nos dio el poder, nos dio la autoridad. Ahora, yo siempre digo, Dios no nos va a dar la autoridad muchas veces. ¿Sabes qué, mijo? Quité la autoridad, mañana te la vuelvo a dar. De aquí a un año, sabes que ya se venció la autoridad, ahora te la vuelvo a dar. Este otro año te la renovo, como la visa o cosas así. No, mi hermano, desde el momento que Él ascendió al cielo, desde el momento que Jesucristo ascendió al cielo, dice, no los voy a dejar huérfanos, les voy a mandar el Consolador. No los voy a dejar solos. Y estaré con vosotros, digo, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Usted cree que Dios está con nosotros todavía? ¿Cuántos años han pasado desde que la iglesia primitiva comenzó a la iglesia de ahora en día? Miles de años. Pero dice que para Él el tiempo no existe. Entonces Dios está con nosotros. Es una promesa de Dios. Entonces, hermano, la iglesia siguió caminando y siguió caminando. Bendito sea Dios. Empezaron, hermanos, algunas personas a desaparecer del ministerio. Saulo, ¿cuántas personas cree usted que echó a la cárcel? Muchas. Era asolada la iglesia por este hombre. Pero la iglesia siguió caminando. Aleluya. Dice aquí en el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 19, ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Si ve, ahí el escritor, hermano, está recalcando que después de la muerte de Esteban, cuando Esteban fue apedreado, hermano, se levantó una turba. Se levantó la guerra contra los cristianos de ese tiempo. Dice, pasaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Ellos iban. Pero sabe, hermano, que cuando comenzó esa persecución, hermano, la razón que dice aquí, hermano, el libro de los Hechos, es que no hablaron la palabra de Dios en esas áreas. Porque ellos pensaban que la salvación solamente era para los judíos. Por eso no predicaron, sino solo a los judíos. Porque pensaron que Jesucristo había muerto solamente por los judíos. Amén. Yo puedo ver ahí, hermano, que el pensamiento humano va en una dirección. Pero no quiere decir que están en pecado. Esa era la manera que ellos creían. Usted y yo, cuando leemos la Biblia, tenemos una manera de interpretar un texto. Y si usted lo cree así, siempre y cuando esté alineado con Dios, hermano, para usted le va a beneficiar. Va a tener efecto en su vida. Ellos no le predicaban a los gentiles porque pensaban que la salvación solamente era para los judíos.
Dice, ok, no, este no va a ser salvo, ¿para qué le predico? Amén. Pero ahora nosotros sabemos, hermano, predíquele a todo el mundo. Jesucristo vino a todo el mundo. Ellos creían de esa manera. A ver si no hubiéramos alcanzado salvación nosotros. Nosotros no somos judíos, somos mexicanos. Amén. Mi hermana que es de Guatemala, amén. Y algunas otras personas que a veces vienen que son de otro país, pero no somos judíos. Pero el Señor le plació alcanzarnos también. También nos agregó allí. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Mi hermano, para el Señor no hay límites. El Señor puede hacer lo que Él quiera. Bendito sea su nombre. Cuando tenga tiempo, lea ahí el libro aquí mismo, el libro de los Hechos, capítulo 10, cuando habla de la conversión de Cornelio, hermano. Amén. Pedro, hermano, tenía una creencia curiosa. Yo digo, ¿verdad?, que él tenía un pensamiento racista. ¿Ven? Él pensaba que solo los judíos eran los que alcanzaban la salvación. Amén. Y por eso, hermano, él no quería, hermano, que el evangelio se extendiera para los gentiles. Pero Dios mismo, cuando le manda la visión, amén, del gran lienzo que desciende del cielo, y dice que venían animales cuadrúpedos, reptiles y de todo tipo, hermano, le dijo, Pedro, mata y come. Señor, y si yo no he comido cosa inmunda, no he entrado por mi boca, sé por qué llamáis inmundo a lo que yo he limpiado. Wow. Ahí entramos nosotros. Ahí entramos nosotros, hermano. Entonces a él le fue quitado ese pensamiento, hermano. No siempre quiere decir que nuestros pensamientos son correctos, pero tampoco quiere decir que no seamos siervos de Dios. Cuando nosotros hablamos al predicar, hermano, estamos hablando y a veces nos equivocamos, somos humanos. Pero eso no quiere decir que no sea la palabra de Dios la que está aquí escrita, lo que tratamos de dar a entender. Aleluya. Ellos, hermanos, también se equivocaban. Alabanzas a tu nombre. Amén. Pero Dios, hermano, realiza la perfección en nosotros. La obra que Él comenzó, Él la va a perfeccionar. Cuando éramos jóvenes, a lo mejor pensábamos diferente. Ahora pensamos diferente. Es el mismo Dios no ha cambiado, es su misma palabra. Amén. A veces hay un pensamiento que se mete mucho en las personas. Dicen, no, hombre, ese que se va a componer. Ese no alcanza perdón, si es bien malicísimo, es bien malo. Amén. Pero dice que de lo más vil y menospreciado del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, todas estas personas, hermano, nosotros sabemos quién era el apóstol Pedro, pero Dios tuvo que tratar con él para que cambiara su manera de pensar. Y era un hombre lleno del Espíritu Santo. La iglesia está llena de retos. Y una de las cosas, ¿sabe, hermano? Una de las cosas de las cuales debemos de cuidarnos somos de nosotros mismos. A veces nos ponemos, yo lo digo por mí, porque lo he experimentado. A veces leemos tanto, escuchamos tantas predicaciones, hermano, y dijo alguien por ahí, nos hacemos gorditos espirituales. Estamos pero bien gorditos. Así lo veo yo. A veces estamos como gorditos espirituales. Y de tanto que tenemos de Dios, puede entrar la religiosidad, el legalismo. Yo en algunas ocasiones llegué a pensar que si no traía el botón hasta el cuello me sentía el pecador. Se lo digo, hermano, en confianza. Sí, hermano, usted hable, que al cabo como quiera entendemos. Pero eso no quiere decir que yo no sea siervo de Dios. Aleluya. ¿Ven? Amén, hermano. Cuando los discípulos estaban con el Señor y le dijeron, hey, le dijeron los maestros de la ley, tus discípulos no se lavan las manos. Ellos estaban en pecado. Jesús ni importancia tomaba en eso. Pero para los maestros de la ley era un pecado que no se lavaran las manos según las tradiciones judías.
Pero, hermano, hay cosas en la vida que tenemos bien arraigadas. Es cierto, hermano. Hay personas que tienen edad de tiempo en el Evangelio y dicen, ese no lo perdona ni al que vuelva a nacer. Dios santo. Esa parte no nos toca a nosotros. Es cierto. Esa parte no me toca a mí. Ayúdanos, bendito. Amén. Dice la Biblia que la carrera no es de quien la empieza. ¿De quién va a ganar la meta? ¿Quién es el que va a llegar a la meta? El que persevera hasta el fin, será salvo. El que termine la carrera. Ese es el que se va a llevar el premio. Muchos hermanos, ¿cuántos han mirado la maratón? Es un hormiguero de gente. Pero ya cuando ya viene la última vuelta, ya miras como 10. Oye, pero si eran miles, ya nomás vienen 10. Y antes de llegar a la meta, nomás viene uno enfrente y dos atrás. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? De la vieja generación. ¿Cuántos salieron de allá? Dicen los teólogos que salieron como 4 millones de personas. A ver, los matemáticos, ¿cuántos quedaron postrados en el desierto de la generación vieja? Ayúdanos, Señor, a ser de los que llegaron a la tierra prometida. 3 millones 998 mil personas. Eso no los puedo contar con los dedos de mis manos, pero los que entraron sí. Entonces, hermano, la iglesia primitiva estaba decidida a caminar en Dios. Cuando uno está bien convertido, hermano, no importa. Yo tenía muchos amigos, mi esposa se acuerda ahí en Guerrero. Una razón por la que no quería regresar yo al Evangelio era esta, que me gustaba lo que hacía. Tenía miedo de perder mis amistades. Mi casa, pues yo tenía una grabadora, hermano, y tenía la llena de música y tenía colección de los Tigres del Norte y de todo. Yo vengo de ahí, hermano, yo sé lo que hay ahí. A mí no me van a platicar la gente. Amén. Yo vengo de allí. A mí la gente no me va a asustar. Oye, ¿sabes qué es la droga? ¿Sabes lo que se siente la droga? ¿Sabes lo que es el alcohol? Yo sé todo eso, hermano. Yo lo sé y no me asusta. Amén. Pero, hermano, el miedo del hombre es dejar de hacer lo que le gusta hacer. Ese es uno de los peores miedos. Es que me gusta. Amén. Por eso la gente no se convierte. Oh, es que ahí me van a prohibir tomar. Es que ahí me van a prohibir esto. Es que ahí me van a prohibir lo otro. Es que ahí me van a quitar el dinero. Muchas excusas. Estas personas no pusieron ninguna excusa. Lo que viniera después no importaba. Ellos lo que querían era aceptar a Cristo y ser salvos. Ese es el punto importante. Amén, hermano. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Ese es el punto importante, hermano. Porque el tiempo pasa y el tiempo no podemos detenerlo. Y muchos ya estamos más para allá que para acá, dicen por ahí. No me han brotado muchas canas, hermano, pero los años no me los puedo quitar de encima. ¿Quién de nosotros puede detener el tiempo? ¿Alguna persona, su vecino o las personas que lo rodean, piensan en alguna ocasión en la muerte? ¿A dónde va a ir su alma? No piensan, hermano. Me gusta mucho leer, muchas personas, hermanos, multimillonarias, cuando están en el lecho de muerte, dice, diera todo lo que tengo por regresar para atrás y vivir otro tipo de vida. Y te quedas, ¿qué? Cuando uno ama a Dios, hermano, no te importa el futuro. De verdad, es bueno hacer planes y pensamos, hacemos cosas, decimos cosas. Pero siempre digo, hermano, que en el primer lugar debe estar Dios. Nosotros como iglesia, en primer lugar debe estar Dios. Sobre todas las cosas. Y mientras tengamos a Dios en ese lugar, hermano, en esa escalera espiritual, no va a pasar nada. Amén, gloria a Cristo. ¿Va a haber desánimo? Sí.
¿Van a venir guerras? Sí. ¿Van a venir pruebas? Sí. ¿Van a venir enfermedades? Sí. Luchas también. Tentaciones muchas. Es cierto, hermano. Amén. Pero nos vamos a sostener sobre la roca. Gloria. Amén. Y aunque la tempestad nos sacude, hermano, yo he estado desanimado. 6 meses, 1 año he estado desanimado. Aleluya, amén. Pero aunque no tenga fuerzas, Él es mi fortaleza. Amén, hermano. Amén. Llega el momento en que, hermanos, tu cuerpo se rinde y cae de rodillas. Señor, aquí estoy, no sé qué hacer. Wow. Y viene la fuerza, la fortaleza. Gloria a Cristo. ¿Estás ahí? Ahí estás. Amén, hermano. Estos hombres, hermanos, estas personas, pum, mataron a Esteban, pum, matan a Jacobo. Otros los metían a la cárcel, pero los pocos que quedaban donde iban esparciendo el evangelio. Aleluya. Esa es la iglesia. Gloria a Dios. Esa es la verdadera iglesia. Santo. No a que la primera me dan un golpe y ya quedo así como los pajaritos que le dan una pedrada. No, mi hermano. Me impresiona, hermano, y la razón que estamos aprendiendo de esto, porque me encanta, lo he leído varias veces, pero me encanta, hermano, cómo la iglesia, cómo es o cómo debe de ser el fundamento, la fe en Cristo, Amén. Gloria a Cristo. funcionando dentro de la iglesia. Aleluya. No somos nosotros, hermanos, los importantes. Es Él Amén. en nosotros. Amén. 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 Así Amén. es. Hay una escritura por ahí que el apóstol Pablo dice que él está contento de ser esclavo de Gracias. Cristo. Yo estoy feliz de ser su esclavo. Y esa esclavitud nos va a llevar a la eternidad. Aleluya. ¿Quién no quiere tener, hermano? ¿Quién no quiere ser esclavo de un Dios como el de nosotros? Aleluya. Gloria a Yo Dios. quiero ser su esclavo. Amén. Amén. Así dice Pablo ahí. Soy esclavo de Cristo. Gracias, Señor. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Es una transición de nuestros intereses a los intereses de Dios. Hay cosas que a veces nosotros queremos hacer, pero de rato meditamos, Señor, ando mal. Estoy sobre mis propios intereses. Dime tú, Señor. Y vamos a la Biblia y leemos y decimos, wow. Para mí el vivir es Cristo, morirme es ganancia. Bendito sea, Señor. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Señor, ¿cuáles son tus intereses? Alabanzas a tu nombre. Ayer, antier, me estaba sentado ahí pensando. Y meditaba, hermano, en las personas que mueren en la pobreza, digamos, hablando, hermano, humanamente. Que mueren en las carencias. Dices tú, pues, ¿qué provecho tuvo su alma? ¿A dónde despertó después de que murió? Y también me puse a meditar, hermano, en los ricos. Lo tuvieron todo en esta vida. Y me quedo meditando y digo, pero después de la muerte, ¿qué les aprovechó tener la vida que tuvieron? Y me puse a meditar y llegué, hermano, a lo que dice Eclesiastés. A donde va el rico, va el pobre. Aleluya. Pero la pregunta es, ¿su alma ¿A dónde? a dónde irá? A ver. Entonces, hermano, el centro, el fundamento de los que servimos a Dios en la iglesia es la salvación de nuestra alma. Aleluya. Y cuando nosotros llevamos el evangelio o hacemos discípulos a alguien, es enseñarles que también salven su alma. Gloria a Dios. Eso es Aleluya. todo. Santo. Enseñarles que también la preocupación de nosotros es que la alma de ellos sea salva, y el único método, hermano, nosotros lo sabemos. Santo y poderoso eres, Señor. Está aquí, hermano. El único método es a través de Jesucristo. Así es, hermano. Entonces, hermanos, como iglesia nosotros debemos de ir al punto importante. Amén. Han entrado en filosofía, se han desviado, hermano. El punto principal, que es ese, la salvación del alma. Porque si uno pierde su alma, hermano, no hay ganancia. ¿De qué nos serviría ganarnos el mundo si se perdiera nuestra alma?
Entonces, hermano, como iglesia nosotros debemos enfocarnos en perseverar y caminar en medio de todas las situaciones. Y aprender cada día, hermano, la voluntad de Dios. ¿Cómo? Hermano, la Biblia se olvida. A veces se nos olvidan los textos y decimos una cosa por otra o nos cambiamos de escritura. Tenemos que repasarla. Amén, hermano, es cierto. Tenemos que leerla. Amén. Cuando usted lee, hermano, su cerebro hace un cambio. Es más fácil aprender cuando usted lo lee, lo escribe, lo asimila más fácil. Así voy a dejar este lugar.